diferentes miradas de esa industria: el cine, el teatro y la música. El propósito es que los estudiantes del Uniminuto también empiecen a reconocer diferentes experiencias para hacer real eh, su rol como comunicadores sociales. En este momento, si están viendo mi pantalla, quiero presentarles a Juan Ricardo Gómez, director, productor, escritor y actor de espectáculos teatrales, gerente de Artes Producciones y el Teatro Santa Fe. Muchas gracias a Juan Ricardo por conectarse y estar con nosotros aquí en la Universidad Uniminuto. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Sacaste fotos simpáticas, pero gracias. Debí haber mandado material, definitivamente. Muchas gracias. No, encontré muy bonitas, muy bonitas. Bueno, queridos amigos, también tengo aquí a Claudia García, que también ya entró a la reunión. Muchísimas gracias. También tengo el gusto de presentarles a Claudia García, comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en 2003, con énfasis en producción audiovisual y efectos especiales, amplios conocimientos de producción, PR. Se ha desempeñado en relaciones públicas, mercadeo y publicidad en diferentes áreas comerciales como eventos especiales y medios de comunicación. También jefe de prensa y relacionista pública y periodista PR Taiwan Production, trompetero producciones, Los Cantores de Coco y Coronel, Aida Valencia, Reinaldo Armas, Loco Escrito y Mamá China, y sobre todo de Freddy Beltrán. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Freddy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Igual que Juan, sacaste unas fotos muy chéveres. Soy PR, como tú le dijiste, PR relacionista pública de cine, de televisión, de temas culturales acá en el país y a nivel internacional, porque lo coescrito es un colombo suizo. Entonces con él llevo un año, entonces es como, vamos a hablar de esto, de cómo lo manejo él viviendo en Suiza y pues yo acá en Colombia para tenerle un sostenimiento acá. Gracias por la invitación y Juan, un abrazo también para ti, que vamos a compartir esta invitación de Freddy también con Dani Marí. Muchas gracias Claudia, y si no estoy mal ya llegó Dani Marín. Si no si no fue que me equivoqué, pero acá ya lo estoy conectando. Nos falta un poquito a ver si se conecta. Él me dijo que es que estaba entrando a Bogotá porque estaba en un evento, pero igual hay que hacerle la presentación. Dani Marín, el más importante exponente del merengue en Colombia, con una trayectoria de 15 años de carrera artística, reconocido como el embajador del merengue. Prácticamente todos los invitados que, que tenemos aquí son amigos personales, y obviamente muchísimas gracias por aceptar la invitación. Dani Marín es bogotano. Él dice que a los 12 años empezó a estudiar trompeta con un mal profesor porque mi papá era agrónomo y no sabía cómo era el cuento de la música, afirma. Quería ser publicista, pero la armonía, el solfeo, el canto y la percusión se volvieron más importantes. Escuchaba a Wilfrido Vargas, Bonnie Cepeda, Cuco Baloy, Sergio Vargas y Johnny Ventura. Mientras tanto tenía el grupo Saragüey. Listo, y bueno, mientras tanto podemos comenzar con escuchando también, bueno, cómo se hace un panel virtual entre el moderador, los invitados y el público. Y a medida que nos vamos conociendo, pues espero que esta jornada sea provechosa, y muchísimas gracias antemano y bienvenidos a la Universidad Uniminuto, queridos invitados. Empezamos con lo siguiente. Juan Ricardo, Claudia, ¿qué tal si nos contextualizan un poco de su trabajo? No tanto desde la descripción que di, sino el prepandemia. Que el prepandemia
digamos que lo que hemos descrito es como una biografía prepandemia. Hemos vivido como 3 momentos: prepandemia, pandemia, y ahora estamos al reto de la pospandemia. La antigua normalidad, la normalidad y ahorita que lo llaman la nueva normalidad. La nueva realidad. La nueva realidad. Bueno, Juan Ricardo, ¿qué estaba pasando antes en el Teatro Santa Fe? ¿Qué proyectos dejó de hacer? ¿Qué pasó? Ok, bueno, para todos, obviamente conozco a Freddy porque tuve la fortuna de tenerlo en dos de los teatros que manejamos nosotros, que es el Teatro Belarte y el Teatro Santa Fe. Puedo decir rápidamente que eran teatros que estaban muy bien posicionados en la cartelera bogotana a nivel teatral. También les digo que Freddy era uno de los más taquilleros, ahí le hago la cuña de paso. Entonces, es muy como frustrante ver que tú vienes con más de 16 años trabajando y algo que no depende específicamente de nadie, sino que es algo que es a nivel global, detiene todo lo que tú venías marchando. ¿Qué nos enseña esto? Que definitivamente los proyectos simplemente son proyectos y que el día a día es el que tú tienes que tratar de ir afrontando. ¿Qué pasa con la pandemia? Cuando ocurrió la pandemia dijimos, bueno, claramente yo fui el primero, y lo digo sin falsas modestias, que sacó una plataforma de teatro online, porque yo supe que iba a demorarse mucho. La gente me decía, estás muy loco, ¿cómo se te ocurre? Esto no va a demorarse, esto es 15 días, un mes. Pero a medida que pasaban los meses, se dieron cuenta que yo tenía razón. Como fui el primero que hizo teatro online, monté mi plataforma que se llama teatroonline.com.co. Obviamente, ahorita en este momento estoy un paso adelante. ¿Por qué? Porque tengo obras online, la gente ya empezó a entender esta nueva realidad y tenemos que tener en cuenta que la pandemia históricamente dura 18 meses mínimo. Eso significa que técnicamente, si la pandemia arrancó a finales de enero, es decir, en febrero en Wuhan, podemos prepararnos para que esto dure hasta el 2022 de febrero. Entonces, por eso hay que adaptarse rápido y pienso que los seres humanos somos muy rápidos en adaptarnos y eso es lo que estamos haciendo. Ahorita viene todo el tema de streaming, el teatro se volvió una experiencia viva virtual, que no es lo mismo grabar que hacerlo en vivo. Y eso es lo que estamos haciendo a nivel de espectáculos y qué es lo que está pasando con todo el mundo finalmente. Ahí llegó el señor Dani Marín. Entonces, básicamente y así muy breve es lo que nos ha tocado. Antes de pandemia, 2 teatros llenos de gente, la gente feliz, viniendo, creando una marca. Hay que reinventar lo que estábamos haciendo, redireccionar, digo yo, porque uno no se reinventa a los 50 años, uno redirecciona sus esfuerzos y los subimos a la plataforma. ¿Qué sigue después post pandemia? ¿Saben qué? Sabemos. Ahí tenemos que enfrentarlo cuando lleguemos, porque la mentalidad de las personas ha cambiado y no sabremos cuáles son los retos que tengamos que asumir los que estamos haciendo ahorita teatro. Muy bien, muchas gracias, Juan Ricardo. Bienvenido, Dani Marín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Freddy. Se nos fue Dani Marín. ¿Oyen? Sí, ya. Ah, bueno, listo, listo. Entonces, un saludo a Claudita, a Juan, a don Freddy Beltrán. Qué alegría verlo, don Freddy. Un placer estar acá con ustedes. Qué pena que llegué un poquito tarde, como siempre, pero bueno, aquí estoy para lo que necesitemos. Muchas gracias, Dani. Bueno, ya que llegó, estamos en la pregunta, ¿qué se dejó de hacer? Ya hicimos una pequeña presentación tuya, Dani, donde contábamos un poco lo que estás haciendo, pero quiero que nos cuente qué dejó pendiente en la pandemia, o sea, cómo iba hasta la prepandemia, qué dejó de hacer, qué pasó. Cuéntenos esa, por favor. Bueno, antes de la pandemia iba como un volador sin palo, gracias a Dios, todo iba saliendo bien. Digamos que yo me muevo en 3 campos, pero todos tienen que ver con entretenimiento. Entonces, primero la música,
Entonces, en la música teníamos el lanzamiento de un disco, el lanzamiento de una gira de conciertos. Nosotros tocamos mucho en municipios y eso, íbamos a recorrer Colombia, y un concierto especial para celebrar los 20 años de carrera mía, acompañado en el Movistar Arena de 15 o 16 merengueros. Entonces, esto en cuanto a la música, era lo que teníamos pendiente y que tocó parar todo eso. En cuanto a la televisión, mi programa de televisión sigue. El canal ha sido muy chévere conmigo porque el canal, eh, por presupuesto, suspendió algunos programas. Por pandemia y por presupuesto, no, perdón, por pandemia suspendió algunos programas, pero el mío lo mantuvo. Desafortunadamente hicimos hasta donde más se pudo, pero no pudimos seguir grabando, pues precisamente por las restricciones que hay de salud y todo esto. Pero el programa sigue pasándose. Es más, en este momento estoy aquí en mi oficina reeditando el programa que va a salir este sábado, que es con Ricarena. Es un programa que se grabó hace año y medio y lo vamos a volver a pasar, y así estamos haciendo, pero también nuestro programa quieto se paró, digámoslo de esa manera. Sigue al aire, pero no podemos grabar. Y en cuanto a mi parte de empresario de la rumba, de discotecas, bares, restaurantes y todo eso, que la gente sabe que tenemos ahí varios bares, sobre todo con música en vivo, pues ahí sí nada que hacer. Esa fue, yo creo que la más dura, porque si yo no toco, digamos, si yo no toco con mi orquesta, pues finalmente tengo la responsabilidad de ayudar a 20 muchachos que están conmigo. Si mi programa no se sigue grabando, pues pasamos repeticiones. Pero si los bares se cierran, son muchas y muchas personas. Yo creo que Juan me entiende más que nadie que está en teatro. Son muchas, muchas personas que, discúlpenme la expresión, pero voy a hablar como hablaría Freddy, quedan mamando. Entonces, Entre y, y entonces, pues nada, hermano, imagínate cerrar estos locales, tratar de mantenerlos sin desmontarlos, es decir, todas las cosas que tienen que ver con arriendos, con empleados, es un lío. Y pues obviamente eso paró. Entonces, esa proyección que yo tenía, que yo decía el 2020 va a ser el año pues de la... No, fue el año del culazo. Esa es la realidad. Sí. Muchas gracias, Dani. Bueno, Claudia. Claudia es jefe de prensa y relacionista pública, y digamos que obviamente tenía muchos proyectos pendientes con varios artistas que ella representa. Mi Claudia, Sí. ¿qué pasó? ¿Qué se dejó de hacer en esta pandemia? Uy, muchas cosas, tanto Trompetero Producciones como One Production, que son productoras de cine en Colombia, tenían películas, guiones ya hechos, tú lo sabes porque tú eres casa Taiwan. Y no, Taiwan terminó de grabar una película que va para España y al otro día fue cuarentena. O sea, los actores españoles pudieron devolverse. Donde no se hubieran devuelto ese día, se quedan encerrados en Colombia. Ese. Trompetero Producciones tenía una película con Hassam que se iba a llamar Uñero en New York. Íbamos a desplazarnos a grabarla en verano en Nueva York. No se pudo hacer, obviamente. Trompetero Producciones fue el único, o el que empezó, más bien, a grabar una película en cuarentena, cuando comenzó la cuarentena. Entonces, todo fue virtual. La dirección fue virtual, todo, absolutamente todo. A los actores que no tenían como su kit de grabación, porque había unos que
eran influenciadores, tenían su kit de luces, de trípode, a los que no se les hacía llegar a su casa, pero nunca hubo un contacto realmente, algo presencial para grabar una escena. Entonces esto nos dio a conocer a nivel mundial, porque Agencia F y Agencia Reuters nos hicieron entrevistas, igual que Telemundo y Univisión, entonces esto se desplazó no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial. La primera película en cuarentena, hecha con celulares, el cine se modificó, se renovó a raíz de la cuarentena para poder seguir trabajando. Esto fueron los primeros meses de cuarentena y estamos viendo unos teasers del baño, así se llamó. Eso es a nivel de cine. Aún estamos esperando a que las salas de cine abran, pues a raíz de todas como las normas, no se han podido abrir las salas de cine. Entonces no sabemos cuándo se abran en realidad las salas de cine para poder mostrar la película. La idea es que esta película esté a los 15 días de abrir salas, se pueda lanzar en salas de cine. A nivel musical, pues como Dani sabe también, les ha tocado muy virtual, muy lanzar canción. Los cantores, por ejemplo, lanzaron una canción de cuarentena. Hemos estado trabajando con ellos también a nivel virtual, grabando, pero pues no se sabe cómo hacer una gira de medios o hacer conciertos o hacer presentaciones. Sé que en Medellín ellos ya han tenido un par de presentaciones, pero pues obviamente no es igual a como era antes. Y creo que todo para mí se volvió virtual. Los medios hacen entrevistas vía Zoom, vía diferentes plataformas, pero no hemos podido entrar a ningún canal ni desplazarnos como lo hacíamos antes. Las jefes de prensa, las relacionistas públicas, no hemos tenido eventos. Nada, hasta las reuniones para las películas son vía Zoom o vía Skype. Igual fueron las entrevistas para no solamente Estados Unidos, sino para muchos países. Han sido todo por este método, por estas plataformas. Y obviamente no sabemos cuándo salgan las películas, ni cuándo podemos volver a grabar película. Sí se han grabado un par, pero la misma, o sea, ya digamos que hay unas productoras que han podido grabar con ciertas medidas de seguridad, pero no sabemos cuándo se abran las salas de cine. Y lanzar una película con solo autocinemas es matar la película. Entonces no podemos hacerlo. Y películas como El Baño, películas como Ni de Coña, que se llama la de Taiwan, tienen que ir en sala de cine. Antes no se pueden lanzar en una plataforma digital por obvias razones. Entonces el cine sigue quieto. Nos toca esperar cuando se pueda abrir. Que obviamente dijeron, sí se puede abrir, pero sí, que es donde más tienen ganancia, pues no pueden abrir. Entonces, seguiremos esperando para que la gente pueda ir a una sala de cine a disfrutar el cine colombiano y los estrenos que también venían a nivel mundial, que eran muy grandes y que también se han movido. Creo que salió un decreto ayer de la alcaldesa Claudia diciendo que todo lo que tiene que ver con nosotros, o sea, bares, espectáculos, cines, teatro, se van para el otro año, ¿no? Eso es lo que yo he entendido. Sí, ahí toca por ley de cine y por los recursos que, por ejemplo, para las películas dan, El Baño tendría que haber salido sí o sí de aquí a diciembre. Y si Para no, estos. Y si no, porque no se va a abrir, pues ya tocaría en el primer semestre del próximo año. Eso ya tienen que entrar como ok. Carol Sí. a una reunión, los directores, las productoras a esa reunión para decir, bueno, y si no van a abrir este año, entonces, ¿qué podemos hacer con las películas que sí o sí tenían que ir antes del 31 de diciembre? Por lo que te digo, por imágenes, por todo este auxilio de cine que les dan a las películas colombianas. Mi Ellos Claudia, tienen unas fechas. eh, es mejor, es mejor esperar a estrenar
que lanzar por las propuestas que han hecho de streaming y eso, o sea, no se gana Sí, nada en los streaming, o sea, es mejor, sale más barato esperar que pronto ganarse algo con lo que pronto puedan rescatar del streaming o de los autocines. lo que pasa es que lanzar una película de autocines, los autocines realmente en Bogotá hay ¿cuántos? ¿Dos? ¿Tres? No, nunca va a igualar al número de salas que hay realmente en Bogotá. Uno. Dos, estas películas tienen un auxilio de cine del Ministerio de Cultura, de Proimágenes, todos ellos dan unos auxilios para que salgan en salas de cine, no en plataformas digitales. Si se tiene que lanzar, se lanza en cines y luego sí va a una plataforma digital, que es el orden como de las cosas, porque si tú la lanzas, obviamente en plataformas, ya no saldría en salas de cine, porque ya la gente ya la vio, no va a ir a una sala de cine a verla. Claro. Entonces, sí hay películas, y yo de Taiwán, de Trompetero, de Dago, de diferentes directores que las encuentras en Netflix, en Amazon, en las diferentes plataformas. En Movies es otra plataforma colombiana para moverlas, pero no es el mismo movimiento que se ve cuando son salas de cine. Muchas gracias. O sea, Esta se puede pregunta, hacer, esas se hicieron con las que ya se habían lanzado, claro, pero con las nuevas no es buena idea. ok, Primero tiene que ser es las de mejor cine. esperar. Bueno, Sí, hoy en día, desde que llegó el nuevo gobierno, las industrias culturales y artísticas han entrado en algo que se llama la economía naranja, que es un modelo de desarrollo en que la diversidad cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica del país desde las regiones. Supuestamente este modelo cuenta con herramientas de desarrollo cultural, social y económico. Se fundamenta en la creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales y creativos que se pueden proteger por los derechos de propiedad intelectual. Esta pregunta va para Juan Ricardo. Aquí yo tengo unos recortes de prensa que estoy compartiendo, donde anunciaban al principio, o sea, consecuentes con eso de la economía naranja, que iban a haber unos auxilios para los teatros y para todo el gremio cultural. Eh, ¿Usted participó, recibió algún auxilio de esos, querido Juan Ricardo? Lo único que recibí fue que le subieron a los servicios el 20% por ejercer una actividad comercial. Entonces, es muy simpático que hablen y yo sí voy a ser de pronto muy a la yugular con respecto a este tema. Porque yo veo, por ejemplo, que dicen, no, vamos a apoyar los teatros y salen a hablar y dicen, los teatros que recibieron ayuda realmente fueron aquellos que tenían como figura ser fundaciones sin ánimo de lucro. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves el Teatro Nacional recibió el 30% más porque ellos eran sala concertada, pero pueden ser sala concertada si son fundaciones sin ánimo de lucro. Casae, con todo y que lo cerraron, recibió el 30% más de lo que recibía de auxilio siempre por ser, perdón, una fundación sin ánimo de lucro. Pero los que realmente hacíamos teatro no hemos recibido ningún auxilio. Hicieron una trampa. La trampa fue decir, pueden abrir los teatros. Entonces ahí es donde dijo Dani, pero todos los eventos de aglomeración no pueden existir más de 50 personas y depende del área de tu espacio. Es decir, yo en el Teatro Santa Fe puedo tener las 50 personas. Ahora Claro. viene la segunda pregunta. ¿Quién se va a arriesgar a ir a teatro? Porque tú te arriesgas si te dicen, puedes ir a beber, pero no te arriesgas si dices, vas a ir a ver a teatro. Entonces ahora las nuevas figuras son los gastrobar. Entonces en los gastrobar, entonces hay 20, 30 personas, contratan a un comediante, lo ponen también por porcentaje, pero nunca los números van a dar. Entonces los auxilios que deberían realmente por ley, porque además ellos te contestan, por ley nosotros no podemos hacer nada. Mentiras, cuando tú estás en un estado de emergencia puedes variar las leyes para poder hacer lo que... Y la han variado un montón de veces, han sacado los decretos un montón de veces, o sea que sí es posible. Entonces, que la alcaldesa, que el señor Nicolás Montero, que todos digan que están ayudando a los teatros es absolutamente falso.
están ayudando a sus amigos de siempre, a los que son de su... Que, lo malo de la rosca es no estar en ella. Bueno, no estoy en ella, perfecto. Pero a los que estamos haciendo teatro y que veníamos haciendo 16 años como el Teatro Santa Fe y 4 años como el Teatro Belarte, no nos ayudaron. Al contrario, por ley de espectáculos públicos, a nosotros, tú lo sabes, nos habían dado unos recursos para mejorar el espacio. Muy bien, pero eso resultó ser un grillete, porque eso significa, a mí me faltan 7 años para cumplir con el convenio con ellos. Es decir, que yo tengo que pagar durante 7 años, no importa si hay pandemia, no importa si pase lo que pase, yo tengo que cumplir con esos 7 años. Entonces muchos cerraron y están a puertas de que les entablen una demanda judicial por hurto, por haber usado eso y no haber devuelto los recursos, porque además tú no podías devolver las cosas físicas y no tenías que devolver el dinero. Entonces, el gobierno para los artistas como tal no existe. Tú ves y entras a las páginas, dices, hemos repartido más de 24.000 millones de pesos. Sí, en módicas cuotas de 7, 8 millones para mucha gente. ¿Qué significa eso? Que tú recibes ese dinero, pagas agua, luz, servicio de los 3 meses que tenías atrasado, pero realmente no estás haciendo transformación cultural. Entonces pienso que no hay una planeación y que realmente, aunque nadie tenía preparación para esto, nuestros gobiernos locales no se han movido como deberían hacerlo. Muchas Sí, gracias. eso igual. Perdón. Salas de cine. Salas de cine de la más pequeña puede tener unas 180 sillas y que sean solo 50 personas y sin confitería, pues es pérdida. Realmente, Además, por ejemplo, una sala de cine para poder tener 50 personas tiene que tener un aforo de más de 300 personas. Es decir, ¿cuántas salas de cine conocemos que tengan 300 sillas? Ahí ya no fregamos. nos fregamos. Esas las encuentras como en los centros comerciales grandes, que son las salas más grandes, se puede decir. Pero digamos que un ejemplo, Metrópolis tiene salas pequeñas. Claro. Entonces, igual tampoco es rentable. Y Munir Falá, el encargado, el directivo de Cine Colombia, dijo que él no habría con esas medidas. Y pues seamos sinceros, Cine Colombia es el que más salas tiene a nivel nacional. Yo sé que hay otras salas que hay, pero en los centros comerciales más importantes y en las ciudades más importantes o sea, es mucho más grande los Cine Colombia. Ok. Bueno, ahorita también nosotros, para las grabaciones de televisión y para la producción, sacaron ciertos protocolos. Creo que ahorita han usado el término bioseguridad. Digamos que todos están haciendo lo mismo, pero han puesto bioseguridad. Entonces, grabación con bioseguridad, televisión con bioseguridad. Dani Marín, por favor, ¿nos puedes hablar ahorita que se está normalizando la televisión y tú has vuelto a trabajar en el canal 1? ¿Usted cree que esos protocolos se adecúan a la nueva normalidad a la que, o sea, pertenecen a algo que digamos ayude a las personas a protegerse, o es lo mismo producir ahorita? ¿Cuáles son esos protocolos de seguridad? No, sí funcionan, dependiendo la producción, ¿no? Dependiendo qué tipo de programa sea. Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de una película como lo de Claudia y eso, me parece complicadísimo. Pero si tú tienes el control, digamos, voy a poner un ejemplo de un programa del Canal 1 que se llama Guerreros. Guerreros nunca paró. Y Guerreros lo que hizo fue, obvio, tuvo que reducir el personal para no pasarse de las personas autorizadas, pero mandó a todo el mundo a hacerse pruebas, les hacen pruebas periódicamente, obviamente para entrar allá ya no entra nadie, absolutamente nadie que no tenga que ver con la producción,
si antes usaban 2 ingenieros de sonido, ahora uno, si usaban público, ahora ya no. Entonces, obviamente tuvieron que hacer sí, unos cambios, minimizar. De hecho, se hacen 2 estudios, ahora solo en uno, pero han sido muy cuidadosos con esas medidas. Entonces, obviamente que limita el contenido, porque no se puede hacer lo mismo que se hacía antes, pero sí, si se hace de una manera juiciosa, en ese tipo de programas, digo yo, pues no en programas que sean, o en películas que se graben en la calle, o eso, ya eso es otra cosa, pero en ese tipo de programas, creo que sí funciona las medidas de bioseguridad, pues tan funcionan que el programa ha estado al aire y no ha pasado ningún problema, o sea, no ha habido ningún contagiado, ninguna cosa, porque los han cuidado demasiado, los han cuidado tanto que en algún momento yo estaba en alguna oficina del canal y alguna participante femenina vino a saludarme, no sé por qué no un man, sino una vieja, bueno, vino a saludarme y casi, mejor dicho, casi, mejor dicho, la sacan del programa. Usted sabe que no puede saludar a nadie, si sea Dani Marín, no importa, guárdese allá. Entonces creo que eso ha sido bien manejado, obviamente no es lo mismo, pero dependiendo del programa se puede lograr, porque es que no tenemos opción, tenemos que buscar la salida mientras esto se arregla. No podemos quedarnos cruzados de brazos, no podemos echarnos a la pena. Las críticas que hacía Juan ya de tipo de ayudas del gobierno, ya, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ahí sí él tiene mucha razón y todo este cuento, pero en lo que tiene que ver con nosotros mismos ayudarnos para tratar de que esto no pare, hay que hacerlo. Desde que podamos hacerlo, cuidándonos y de verdad no afectando a nadie, porque pues obviamente es verdad que esto es una enfermedad que mata y que jode a la gente. Claro que sí. Bueno, Claudia García nos contaba de una experiencia de cine hecho en pandemia, Sí. de una película de Harold Trompetero. Quiero que nos cuente. Pero por celular cada uno en su casa, ¿no? No, pero Eh, ella también contaba en uno de los artículos que vi que mandaban las cámaras a las casas de los actores y un familiar servía de camarógrafo, un hijo servía de luces. ¿Cómo fue hacer esa película en la pandemia? pues mira, se les mandaba, todo fue grabado por celular. Realmente los celulares de ahora tienen muy buena resolución de la cámara, muy buen sonido. Entonces se les mandaba, se les enviaba como el kit, o sea, las luces, el trípode, el material técnico que ellos necesitaban. Fue una película que al grabarla unió a la familia porque, y hizo que los actores les tocara ser el técnico, el maquillador, o sea, toda la familia hacía la película en, ¿Y qué, y en, qué, y en qué sus hacían? apartamentos. ¿Y qué pasó con los técnicos, con la gente de luces, con todo ese quórum que también pertenece a la industria del Con todo el entretenimiento? staff, Sí, nada, pues realmente fueron los más afectados y siguen siendo los más afectados en esta cuarentena y pandemia porque digamos que no, en esta no se usó maquilladoras, por ejemplo, no hubo un catering, no hubo, bueno, el de luces y el de sonido sí estaban para irlo monitoreando también vía internet, se puede decir, y obvio también como los editores y todo eso les llegaba el material para comenzarlo a editar. Pero digamos que hubo varios del staff, como el productor de campo, pues no hubo locaciones, no hubo desplazamientos, no. Cada persona grababa desde su apartamento, en el baño de su apartamento. Ahí lo que tú decías, el esposo se volvió el camarógrafo porque el esposo de, por ejemplo, Marcela Carvajal, el que le grababa era el esposo. ¿y quién La que la, dirigía?
¿Cómo hacía la dirección Harold, Harold Trompetero? O sea, Harold hacía vía videollamadas o vía Skype. Él iba dirigiéndolos de cómo poner la luz, cómo hasta dónde ella se acercaba al celular, a la cámara del celular, cómo se iba para atrás, o sea, todos los movimientos él los iba coordinando todo vía internet, vía videollamadas. ok. Entonces, todo fue así. Mira, una anécdota, la única que le tocó volver a hacerlo fue a Aida Morales, porque su celular no encajó con lo que se necesitaba. Ella tenía un celular que no tenía como cierta cámara que se necesitaba y a la pobre le tocó volver a hacer todas las escenas, volver a grabar todo y ella está compartiendo, digamos, su apartamento con su pareja y en ese momento su novio también aparece en la película, entonces a él también le tocó repetir, fueron los únicos de todo el staff que les tocó repetir varias escenas, Ok, pero todo fue, lo que te digo, fue nada a de contacto distancia, físico. por internet, nada de contacto físico, nunca nos vimos, nunca nada. Lo único era que se les mandaba a alguien que recogiera las USBs donde estaban como guardado el material. Tatán y Maleja tocó mandarles unos carros porque nadie llegaba hasta la casa de ellos. Todos tenían como el kit esencial, si no tenían algo, se les hacía llegar también en moto o en carro, muy bien empacado para que ellos lo recibieran, pero todo, absolutamente todo fue desde casa, fue con celulares, nunca nos vimos, no, es más, no nos hemos visto con Harold desde febrero. Ok. Bueno, hace poquito Juan Ricardo tuve la oportunidad de compartir set con, si no estoy mal, Ana Cristina Botero. Es que qué pena, pero los nombres de la Botero son casi todos iguales. Pero ella es de tu obra Caliente, Caliente. Y ella, estuvimos hablando un poco de lo que fue la experiencia de hacer teatro en la pandemia con toda la gente en los carros y con los juegos de luces. Bueno, nos contó, pues parece, empezaron con algo negativo, pero terminaron con algo positivo, decía Ana Cristina. ¿Cómo fue esa experiencia de ya hacer teatro en esta nueva normalidad donde la gente tiene que asistir a eventos en sus autos? Bueno, primero que todo, antes de que empezara todo el tema del teatro en carro, el autoteatro, nosotros ya habíamos lanzado la plataforma, entonces digamos que ya empezó esa primera experiencia, que la gente dijera, pero eso no es teatro, o sea, ver en la casa, y después de que compraban el ticket decían, sabe que sí, eso finalmente sí es teatro, porque no es editado, sino que va, sí, con luces, sonido y bien, buen audio, y terminó siendo un hit, y las empresas empezaron a funcionar muy bien en la plataforma. Luego ellas me dicen, óyeme, Marta Liliana me dice, vamos a hacer teatro, autoteatro. Y yo le dije, Marta, ¿dónde va a ser? Entonces ahí fue donde ella me dijo que era en el autódromo, un antiguo autódromo, y que se llamaba el Teatrino de los Andes. Todo muy bien, pero apenas empezó yo le dije, mira, para mí eso no va a dar ningún resultado económico, porque finalmente cada carro tenía que pagar una cosa así como 40 y pico mil de pesos, más ¿cómo se dice? El peaje, más desplazarse hasta allá. No era fácil. Más sin embargo, me parece una muy buena forma de que nos mantengamos vivos, de que la gente diga, hey, están haciendo cosas y chévere que las hagan. A nivel económico no fue lo que se esperaba, a nivel artístico fue una gran experiencia. Entonces, yo creo que lo único que hemos hecho todos los artistas, es decir, y ahí escuchaba y veía a alguien que decía, esta pandemia nos ayudó a algunos a impulsarnos, a crear nuevas cosas y ser mejores. Yo creo que más que nos ayudó fue que nos obligó a los que quisimos adaptarnos a que esta es la nueva realidad y que tenemos que adaptarnos y movernos rápido. Entonces, fue una Pero muy buena experiencia y fue interesante. Juan ¿Ves? Ricardo, pero no cree que esa nueva normalidad en que la gente puede asistir en autos no es excluyente. No solamente no es excluyente, sino además
ahí sí yo siento que, como todo, ¿no? Por moda, la gente dice, ay, quiero salir de mi casa. Pero cuando te encuentras con la experiencia como tal, pues yo no creo, casi todos dicen, pues yo no sé si la repita. Pues tampoco me pareció tan chévere. ¿Por qué? Porque finalmente tú terminas viendo a las actrices de teatro ¿dónde? En una pantalla gigante, porque los cuerpos son así de grandes a lo lejos. Entonces, la experiencia teatral como tal no existe. ¿Ves? No, Y sí es excluyente. cuando me refiero a excluyente es con las personas que no tienen carro, con las personas que Total. no tienen, o sea, no va a llegar un bus de Usme a meterlo de allá o de Swatch, no Bueno, sé, mira, entonces, digamos, para gente que no tenga carro, no hay no ha habido soluciones para teatrales que no sea el streaming. mira, ¿qué es lo que nos dice nuestra querida alcaldesa? No se pueden hacer eventos de más de 50 personas. Entonces, ¿qué es lo que se va a empezar a hacer en el teatro? Vamos a hacer funciones de streaming y el arriesgado que quiera venir puede venir y hay 50 cupos para ellos. Pero estamos seguros que no va a venir mucha gente. ¿Por qué? Por el miedo y por todo lo que significa y además porque es un compromiso muy grande. Entonces, yo siento que por ahora y tenemos que ser muy cerebrales es apuntarle a hacer mejores producciones para subirlas online, a aprovechar, por ejemplo, nosotros la plataforma y hacerla cada vez más óptima. Yo estoy feliz de que ya me compran boletas en Japón, o sea, en Japón. Entonces yo digo, genial, ya, chévere, porque hay colombianos o latinos que dicen, no puede ser, puedo ver teatro colombiano, y eso es una puerta que se abre, pero realmente mientras arranca esta nueva normalidad, esta realidad, pues va a ser un poco agobiante y la gente todavía no está acostumbrada. Por ejemplo, empezamos la conversación y al comienzo habían X cantidad de personas, pero después la gente como que dice, ah, bueno, listo, ya, porque igual es un poco, es ir entrando a todo este rollo e ir acostumbrándonos realmente a esta nueva realidad. Ok, muchas gracias, Juan Ricardo. Dani Marín, en esta nueva normalidad o en esta pospandemia, los precios de su presentación, no sé si ya ya nos contó que tenía la oportunidad de hacer conciertos virtuales. Eh, Eso también ha creado en diferentes, digamos, diferencias en precios, le ha pedido a los clientes, o sea, le han dicho, como ahora es virtual, pagamos menos, digamos, la economía también fraccionó para su gremio, para el de la orquesta, le alcanza para pagarle a la orquesta. No me alcanza, o sea, no solo me dicen que necesitan que vaya por menos de lo que valía un show normal, sino que a veces me dicen, venga, ¿y para qué nos complicamos? No lleve la orquesta, haga el show con pista, lleve los coristas y sale. Y esto es una cosa que yo, pues, digamos que yo, si de algo me puedo echar flores, porque yo soy un man que no creo que le haya ganado a nadie, yo soy un man que creo que le falta todavía recorrer mucho camino, que sigo aprendiendo todos los días, que simplemente sigo mi pasión. Pero por lo menos, pues ya llevo 20 años de carrera, ¿no? Y digamos que hacer un show con pista, eso lo hacía yo hace unos años para hacer promoción en la radio. Claudia, que está metida con esto conmigo, me entiende de qué estoy hablando. A veces Sí. las emisoras te dicen a ti, bueno, te vamos a ayudar a tu canción, te la vamos a programar, pero ve y haces un par de shows para la emisora, para eventos de la emisora y eso. Entonces, ahí digamos que aplica porque son 2 canciones, 3 canciones máximo, y digamos que es como una cortesía, es como un abrebocas, pero no es un show, ¿cierto? Es como si a ti, Freddy, te dicen, bueno, usted tiene una rutina que dura 1 hora y media. Entonces, no haga la rutina de 1 hora y media, sino cuéntenos una historiecita de 15 minutos y ya. No, eso no tiene sentido, es una huevonada. O sea, porque yo presento mi show como soy, ¿cierto?
que es como me puedo mostrar con el respeto que se merece el público, decir, mire, este soy yo, o no. Pero esta situación nos ha obligado, obviamente, a dos cosas que tú dijiste. Una, a tener que ir con la orquesta eh, cobrando mucho menos. Es más, yo he hecho conciertos donde yo no me gano un peso, voy solamente por la nómina de mis músicos para que ellos tengan trabajo. No es que yo no necesite plata ni mucho menos, pero pero digamos que yo tengo otras actividades, ellos no, y me ha tocado hacer eso. Y me ha tocado, bueno, hice un par de eventos con pista, pero era diferente porque se trataba de un evento que se llamó el C20, que era para ayudar a recoger mercados, a recoger 4.000 mercados, para ayudarle a los utileros, a los rodis, a los productores, al de sonido, al de luces, al de la pólvora, que esos manes están en la inmunda porque no, porque además de que no saben hacer nada más, bueno, en fin. Entonces ahí me le medía eso, pero por lo otro, claro, eso no, nunca va a ser lo mismo y nos ha tocado cambiar, darle la vuelta a la cosa, pero por completo. Ahí, obviamente, los compositores también reciben dinero por regalías. eh, con el cierre de bares, con el cierre de sitios, eh, obviamente se han visto afectados. Se ha visto afectados también en sus ganancias de regalías. ¿Cómo han sido las regalías Claro, en esta pandemia? claro, porque bueno, voy a tener que decir algo que me voy a embalar, pero, pero digamos que las entidades que se encargan de recolectar los, los derechos por ejecución pública de las canciones, no solo al intérprete, sino al compositor, a veces no son tan claras con esas liquidaciones y eso no es un secreto para nadie. Pero aparte de eso, pues obvio, no tienen no tienen los que más les generan plata, que son los conciertos, los bares, los restaurantes, las discotecas, que ellos sí no se la rebajan. Y, y pues si no, si ellos no están pagando, pues entonces ellos menos nos van a pagar a nosotros, ¿no? Entonces es bien complicada la vaina. Yo estoy de un lado y del otro. A mí me ha tocado que vienen y me cobran y me dicen, ¿qué canciones vas a cantar hoy en este concierto? Esta, listo. Y yo soy el intérprete y el compositor. Y le cobran al empresario que me contrató por esas canciones, ¿cierto? Pero a mí esa plata no me llega, no sé por qué. ¿Quién sabe por Es qué? una, Sí. quién sabe qué será lo que pasa, seguramente el correo falla, no sé, pero no llega, no llega. Ok, entiendo. Bueno, así como ahí estamos viendo tres experiencias diferentes, uno desde el cine, uno con la música y uno con el teatro. Pero me parece importante si Claudia nos puede contar cómo ha sido las relaciones públicas con alguien que no puede salir debido a la pandemia y además tener un caso exitoso como el de llevar la película El Baño, ¿no? Que ha tenido, pues dándome cuenta aquí, ha tenido gran reconocimiento en prensa, varios artículos, no solamente en prensa nacional, sino internacional, New York Times, Los Angeles Times, diferentes medios en el mundo han, han hecho el reportaje de la película El Baño y cómo fue dirigida y cómo fue hecha y cómo fue digamos, lo arriesgado que hizo Harold Trompetero con esta experiencia de cine que es exitosa, ¿no? Que es uno de los retos también en esta pandemia, hacer cine en la pandemia.
sin saber el futuro, ¿no? Sin saber a qué nos vamos a enfrentar, porque todavía no estamos en la nueva normalidad. Entonces, Sí. Claudia, ¿cómo fue que lo hiciste? ¿Cómo fue ese trabajo de prensa también para que le contemos a los estudiantes de comunicación social acá de la Uniminuto cómo se hizo ese ejercicio, ¿no? Nos ayudaría mucho tu experiencia. Pues mira, Juan lo decía ahorita, que te iba a decir esto de lo primero. Las películas que hemos puesto en las diferentes plataformas, nos hemos dado cuenta que las han visto en España, en Japón, o sea, colombianos en todas partes del mundo. Entonces, con las películas que se han podido montar, nos hemos dado cuenta que sí han funcionado porque han llegado a Estados Unidos, a Europa, a todas partes. En cuanto a todo lo que se hizo de prensa de la película El Baño, fue como que Harold Trompetero le daba la vuelta a hacer las grabaciones de cine, que el cine se reinventaba y que se podía seguir haciendo cine para no quedarse quietos, para que le da trabajo a actores, le da trabajo a cierto grupo, no a todos, porque como hablaba Dani, está el de la pirotecnia, está el de, así como están en cierto grupo de musicales que no han podido trabajar, así también nos tocó a nosotros, porque como te decía, catering no hubo maquilladores, no hubo el sonidista que iba y le colocaba el micrófono al actor, no hubo vestuario, no hubo ciertos personajes del crew que siempre estaban, pero aún así se volvió una película también familiar. Todos estos puntos que te estoy diciendo se resaltaron en el press kit que se envió. Como Harold Trompetero se renueva, Harold Trompetero y Trompetero Producciones graba película en plena cuarentena, pandemia. ¿Cómo va a ser la primera película grabada con celulares que va a salas de cine? Obvio, en edición se arreglaba la luz, se arreglaba el color, se arreglaba el sonido, eh, pero quedó como una película como si hubiera sido grabada con la cámara de cine. Eh, Fue dirigida, como ya te decía, todo por internet. Nunca nos encontramos, nunca hubo una reunión con actores, todo fue por videollamadas, por Zoom, por Skype, la lectura de guión, los ensayos con los actores, todo, se hizo todo como si fuera una película normal que se fuera a grabar en un set de una casa normal, todo se hizo, pero todo siempre se hizo o por Zoom o por Skype o por diferentes plataformas, digamos como esta. Eh, ya después de grabada, durante las grabaciones íbamos sacando diferentes como teasers, los cortos que tú estabas colocando ahorita. Entonces, mientras que se grabó, empecé a hacer la prensa con todos estos tips que te estoy diciendo, resaltándolos. Y ahí obviamente fue como el boom de que no es cerrar la industria, sino realmente adecuarnos a lo que está pasando. Y ahí empezamos a moverlo. Harold me empezó a decir, quiero algo internacional, háblate con las agencias. Entonces empecé a hablar con las agencias, empezamos en Focus Group a hablar de qué más se podía hacer para no quedarnos solamente a nivel Colombia. Nosotros tenemos una distribuidora de esta película que es Cinecolor. Entonces nos unimos con las directivas de Cinecolor Colombia y también las llevamos a Cinecolor Perú, a Cinecolor Chile y a Cinecolor Ecuador. Entonces todos nos unimos para hacer una buena comunicación y que a todas partes llegara. A raíz de que la agencia EFE y que la agencia Reuters publicaron, el primer medio internacional que copió fue el New York Times. Fuimos casi una página del New York Times hablando de Harold Trompetero, la película El Baño, su elenco, y de ahí se desplazó mucho más la comunicación. Entonces, a raíz que un medio tan grande nos copió,
nos empezaron a copiar de todo el mundo. O sea, llegamos a estar hasta realmente en el Reino Unido, en China, en Egipto, nos llegaron, buscábamos y la película llegó a ser noticia mundial. Ahora están esperando porque en CNN nos hicieron un especial de media hora hablando con el director, Harold Trompetero, y tres de sus actores. Digamos que ahora estamos es a la espera porque ya se lanzó el tráiler, estamos a la espera desde cuándo va a salir en salas de cine. Y a raíz de eso ya volveremos a hacer el boom que se hicieron en todos los medios cuando salgamos en salas de cine y mostrar cómo vivieron este grupo de actores, este grupo de personajes, la pandemia y que el baño se realiza porque el único lugar de la casa donde realmente uno está tranquilo, está solo y tiene su espacio es el baño. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Bueno, obviamente todo lo que están diciendo me está pegando duro porque como artista, al principio pues negaba la realidad. Yo decía, pero yo soy una persona excéntrica y siempre digo, siempre pienso lo peor y odiaba a la gente pasiva, la gente que no hacía nada y lo digo por un amigo. Y yo le decía, no, hermano, nos tenemos que mover, que no, eso al mes se pasa, a los 2 meses, no, eso al otro mes, y pasamos 6 meses, y ya cuando pasaron 6 meses, eh, ahí sí mucha gente se está reactivando, y también por demoras, también pienso yo, no sé si están de acuerdo ustedes, en la reglamentación de la bioseguridad y de la pandemia con todo, es que, por ejemplo, que hasta ahora estén autorizando autocines es grave, o sea, es hasta ridículo. Eh, por ejemplo, qué día me llamaron y me invitaron al autocine que estrenaron en el multiparque y solo la noche anterior les habían dado permiso y les habían dejado montados 6 meses, que es, que es algo ridículo. Y digamos, y es un cine que se llega en, yo decía, bueno, pero eso también es excluyente porque la gente que no tenga carro, que entonces yo me mofiaba y por ahí también lo veo que la gente llegara en otros medios de comunicación, digamos que hay muchas personas que están buscando entretenimiento y están buscando las industrias culturales y también cuando nos dicen, ay, pero es que ustedes nos han querido reinventar. No sé si ustedes también les han dicho eso, ustedes nos han querido reinventar, es que, ¿por qué no hace un streaming? Así, si eso es fácil. Y yo le decía, no, pero es que la vida del comediante, por ejemplo, en mi caso, necesito ver la gente y reírse, que la primera fila sienta la saliva y todo eso. Y ya cuando entendí que nos tocaba reinventarnos, ¿no? Nos tocaba volver, pero yo le decía, es que reinventarse necesita una acción de inventar. O sea, nosotros nos hemos adaptado, nos morimos de hambre, es así de sencillo. Y bueno, ¿quién sabe el streaming? Nosotros no, ¿quiénes sabían del streaming? ¿Quién sabe de público el streaming? Y, y yo tengo amigos webcam. Pero es verdad, el negocio de la webcam era un negocio que ya existía antes de la pandemia, ya sobrevivió la pandemia. Y digamos que ellas son las que saben manejar streaming, las que saben manejar público, las que saben. Yo quería preguntarle a Juan Ricardo, ¿qué dinámica del streaming ha aprendido? ¿O cómo ha visto a sus actores, cómo los dirige hoy en día para el streaming? Porque ya no los dirige para el público, sino para el streaming. Primero, por un momento pensé que me iba a preguntar cuál es su página porno webcam. Me asusté y todo, porque yo dije... Porque nadie le cree eso de teatro online, nadie cree que iba a eso. Juan Ricardo y yo nos vamos de una de webcam, si nos necesitas, hermano. Voy a contar una anécdota antes de lo que tú estás diciendo. Hace poco, para todos, cuando todo esto se fue para el piso, obviamente quedaron deudas, y yo lo voy a decir. Entonces, cuando yo empecé a montar la plataforma y que me moví muy rápido, hace 8 días alguien me dice, oye, Juan, ¿cómo me vas a decir tú que no tienes plata si has montado esa hijo de puta plataforma? Yo le dije, porque he trabajado con las uñas y no paré. Mientras tú te quedaste quieto, yo estaba haciendo todos los días algo que me ha dado esta ventaja. Entonces, digamos que eso ha sido como
como bueno, lo de webcam también lo pensé, pero es que me di cuenta que los de 49 años ya no juegan tanto. De pronto todos los peladitos que están aquí sí, pero ya nosotros no. Ok, ¿qué ha sido hacer para streaming? Yo les voy a decir una cosa. Hemos encontrado que finalmente el teatro o los stand-up sí se pueden hacer en streaming. Nosotros ya hicimos naturalmente Rubia en streaming, en directo además. Ya lo hicimos 3 veces. Hemos hecho obras infantiles en directo y tú dónde notas que la gente se queda en las conexiones y que no se van. Entonces, digamos que del 100% tenemos un promedio de un 70% y eso es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos para las cámaras. Como esto va de chorro, entonces sabemos y yo le doy, como va, cuando hace una televisión, esta cámara, entonces tú vas, hablas para allá, no sé qué, y ya sabes que el siguiente chiste o el siguiente gag, tienes que, como lo hacías en el teatro, de aquí pasabas para allá y tienes las 3 cámaras y hemos encontrado que es muy divertido finalmente hacer streaming. Es agobiante porque el actor, el comediante, siempre tienen que esforzarse 10 veces más para lograr captar la atención. Terminan mamados, pero hemos logrado cosas chéveres. De hecho, el 17 tenemos otro streaming con 10 reglas para no matar a su marido, tuvimos uno en Bellas Artes, digamos que eso ha sido reinventarse y ha sido bueno y gracias a Dios no tuve que recurrir a hacer webcam. Ya. Eso, muy bien. Creo, entonces, los retos en estos retos de pospandemia, el director de teatro pasó a ser un productor audiovisual, es lo que estás diciendo, ¿cierto? O sea, eso es realmente lo que se han volcado todos a ser productores audiovisuales, que es en realidad lo que estás diciendo que se está haciendo ahí. Pero hay una diferencia. Definitivamente los que sabemos este espectáculo, cuadramos las cámaras de cierta forma, sabemos la luz que tiene que ir de cierta forma y sabemos los momentos en los que hay que coger. Eso es lo diferente que hace de hacer un streaming normal, hacer una comedia o hacer una obra, porque se les dice, aquí tienes que hacer esto, aquí tienes que hacer esto, pensando en la teatralidad que se va a ver en la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Freddy, señor, y en su caso, Dani Marín. voy a decir algo con respecto a lo que habías dicho antes de que Juan hablara. Claro que sí. La situación es muy complicada y es muy jodida porque, digamos, nosotros podemos criticar, que eso es muy fácil, a nuestros gobernantes y toda esa cosa con ciertas decisiones que toman, no con los subsidios y con esas cosas que ahí sí estoy completamente de acuerdo con Juan Ricardo, pero con decisiones que toman a veces, porque finalmente lo que están es aprendiendo, es que a todo el mundo esta vaina nos cogió con los calzones abajo. Yo estoy seguro que ellos no quieren tomar decisiones para embarrarla, pero obviamente si tú ves lo de los autocines, es una estupidez, tenían que haberlos autorizado hace años. Porque ¿cuál es la diferencia entre ahorita y hace 4 o 5 meses? No hay ninguna diferencia. Pero por otro lado, entonces lo que tú decías, pero es que son excluyentes porque entonces la gente que no tiene carro y que no sé qué, sí, marica, qué cagada. Pero el dueño de Aguepanelas Internacional, que tiene un lote gigante, que tiene unos gastos berraquísimos, tiene que reinventarse, ahí sí reinventarse. Entonces dice, ¿qué me invento aquí en este potrero porque no puedo hacer conciertos? Bueno, hagamos un autocine. Claro. Y un autocine es en el auto, no en Transmilenio, qué cagada. Pero ahí el man está rebuscándosela. La administración la estaba embarrando, pero la arreglan porque están aprendiendo. Perdón, señor. Dani, solamente quiero decirte una cosa, que es una parte del discurso que yo siempre he hecho. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo hasta un punto. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos la fortuna de tener a países que ya les pasó 2 meses antes. Entonces, como gobernantes, no puedes ser tan terco de no ver lo que están haciendo en otros lados y que han funcionado e implementarlos rápido acá,
gracias que tenemos esa fortuna y ese tiempo ganado, pero como tenemos unos, comillas, gobernantes que creen que alzando la voz, gritando, o que ellos tienen que decir que tienen la razón, no dejan que esa información llegue, se decante y actúen rápido. Lo que tú, Sí, no sí, solamente 2 meses atrasados de pandemia, sino 2 meses atrasados en decisiones, cuando debimos haberlas tomado hace 2 meses atrás, viendo lo que ya había pasado en otros países. ¿sabes qué pasa? En eso tienes toda la razón y también ahí sí me uno contigo, pero lo que yo veo es que a veces ellos toman decisiones, hay una guerra política y toman decisiones populistas, tratando ¿qué será? ¿Cómo me aplaudirán más? Entonces, si yo salgo y digo que tal y tal cosa, me van a querer, entonces toman esas decisiones. Y ahí es cuando la están embarrando porque no están gobernando, sino tratando de hacer política. Y eso sí es una embarrada. Entonces, en eso sí tienes razón, tenemos el reflejo y no lo aplican. Y en otras cosas también viven tomando decisiones que no son, porque es que es muy jodido, estamos aprendiendo lo que yo decía al principio. Es muy difícil, muy difícil. Ok, entiendo. Bueno, entonces prácticamente resumiendo lo que hemos escuchado hoy, prácticamente la economía naranja se desfiguró, digamos, cuando entró la pandemia porque no supieron solucionar rápido lo que están manifestando acá desde la música con Dani Marín, desde el teatro con Juan Ricardo y desde el cine con Claudia. Pero entonces, lo que ha sucedido es que los artistas que han seguido inquietos, que no se han quedado sentados, pues han logrado sobrevivir. Pero recuerden que este gremio es muy grande, hay artistas, músicos, actores, comediantes, productores, escritores, técnicos, distribuidores, administrativos, prensa, directores, utilería y taquilleros. Quiere decir que ahorita como se ha pasado de una producción teatral y ahora estamos haciendo, todos nos hemos vuelto productores audiovisuales, se está prescindiendo también de cupos de trabajo, han Sí. bajado costos. Y con eso es digamos que en esta nueva normalidad, mucha gente se está excluyendo, ¿cierto? Y entonces, quiero ahora, creo que ese es el gran resumen que hemos visto en esta charla, muy productiva, muchas gracias. Pero entonces, tenemos público, tenemos estudiantes, tenemos profesores en este momento conectados. Y voy a mirar ahora sí el chat, yo estaba acá como pendiente de la producción, pero, por ejemplo, si pueden por favor llenar la forma de la asistencia de los que hoy estuvieron acá, para los estudiantes que estuvieron acá conectados. Y, mire, precisamente acá la profesora Jimena hacía el mismo comentario, se bajaron los costos, se han bajado los costos de producción, pero prescindiendo de gente. Y eso es algo A un que costo muy alto, muy cierto. exacto, un costo muy alto, o sea, no, o sea, los costos se han bajado, pero con, con, con gente humana, no digamos, no bajaron los costos de, ay, ahora ya no pago, ya no compro papel higiénico, ya bajé costos de, digamos, operativos que tenían de pronto los teatros o que manejaban los cines de catering y todo eso, pero recuerden que todas esas labores las hacía gente. Y eso es real, y esas personas, pues hasta donde yo sé, no han recibido ayudas y no están incluidos tampoco en la economía naranja, que también es parte de esa industria. Entonces, voy a dar paso a preguntas de los asistentes, ¿les parece? Vale, listo. Claro, de una. Dale. Eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a unas preguntas y vamos con este cierre. Mientras tanto, mi Claudia, de nuevas gracias. Dani Marín, muchísimas gracias, que dejó su programa y ojalá algún día lo escuchemos. También se ha invitado para una fiestica acá en la universidad. Yo le voy a Ay, invitar, sí, colabóreme con eso, Fredicito. Usted que es amigo, me dijo del director de bienestar, que yo voy y toco, pero yo no le cobro tan caro, o sea, yo le cobro barato. Es más, yo sé que aquí no nos está viendo mucha gente. Si alguna cosa, yo le doy comisión.
Todo bien. Ok, bueno. Pero, Dani, tienes que hacer un ejercicio, tienes que irte en bicicleta a Soacha. Ah, hijo, para que me contrate Freddy. Claro, para ser incluyente. Ah, no, voy y vuelvo, marica, voy y vuelvo, sin problema. Ok, bueno, muy bien. No, eso también es un punto también que ha salido de la charla de hoy, digamos, eh, como el arte también ha sido democratizado, ¿no? Gracias al streaming, que personas conectadas a otro, en otras latitudes, en otras longitudes, se han podido conectar a las obras y eso también fue resultado de la pandemia. Entonces, por ejemplo, nos contaba Juan Ricardo, gente conectada, colombianos en otras partes del mundo, también conectados al streaming. Eso también es un punto positivo, ¿no? La democratización también del arte. Total, total. Yo de chévere voy a regalar unos pases, unos pases te los voy a mandar a ti, Freddy, para Claro que que sí. te los sortees a los chicos, para que vean cómo es www.teatroonline.com.co, para que siempre tengamos en la cabeza no hay nada que nos pueda detener y que somos nosotros los únicos encargados y sobre todo los jóvenes en cambiar el mundo y decir aquí estamos y no nos van a parar tan fácil. Entonces te los voy a mandar a ti para que tú se los mandes a los chicos, ¿vale? A los más juiciosos. Ok, bueno, entonces, si no hay preguntas, que las estamos leyendo ahí en el chat, ahorita obviamente vamos a entregar los pases a las mejores preguntas, a las participaciones. Y muchas gracias, Juan Ricardo, por ese aporte. Nos encantaría ver la obra que estás acá. También estoy invitado por Ana Cristina, que me la encontré qué día y me dijo que me iba a invitar a la obra Caliente, Caliente, que no la he visto. Oye, yo he trabajado con usted y no me ha invitado a esa hora. Muy triste, Juan Ricardo. Y obviamente vamos a esperar noticias de Claudia García cuando se estrenen las películas que ella tiene por promocionar. Y sobre todo suena muy interesante eso que hizo Harold Trompetero de dirigir por videoconferencia, Por videollamada. por videollamada. Pues Que esperemos cómo va a ser, si en el lanzamiento nos aceptan tener público o según la boletería que nos den para alguna sala, te invitaré, obviamente, y te daré algunos pases para tus estudiantes. Claro que sí, entonces ya estamos invitados, tenemos resultados de este panel. Tenemos cine, tenemos música y tenemos teatro. Falta comedia. La próxima va a tener a un comediante invitado también, a ver qué regala. Invitar a que sea más animado. Ok, bueno, estamos acá con una pregunta que hace el profesor Víctor. ¿Cómo construir audiencias online? ¿Qué estrategias se están moviendo para aumentar audiencias? Supongo que eso va para Juan Ricardo. Bueno, ¿Cómo así? como en el teatro, como lo hacíamos cuando estábamos arrancando el teatro, Freddy, que tú también alcanzaste a vivir eso. Prácticamente al comienzo tienes que regalar para que la gente se acostumbre a ese espacio y a ese lugar. Entonces, nosotros hemos hecho con estos códigos, con estos tickets virtuales, decirle a la gente, mire, vea que si es bueno, que no sé qué, y ese voz a voz va funcionando, más que pagar Google AdWords, más que pagar toda esa publicidad de Instagram y eso, lo que está funcionando realmente es el boca a boca, como se hacía en teatro. Y finalmente es volver a lo básico para entender que esa es la única fórmula que nos puede sacar adelante. Ok, muchas gracias, Juan Ricardo. Dani, También ¿algo que decir? Claudia, por favor. las películas en las plataformas, tuvimos la de Hassam, que se llama Para las que sea papá, y la pusimos más barata que pirata. Entonces nos tocó dejarla en Movies a 2.500 pesos para que la gente se diera cuenta que salía económica, enganchar a la gente y que la gente cuando la viera quisiera ver más cine colombiano. No solamente digamos para trompeteros, sino para abrir las fronteras como para que la gente la quisiera ver, porque lo que nos habíamos dado cuenta era que las películas
Habían precios desde 12.000 pesos, creo, 10.000 pesos, para que la gente se enganchara para esta de Hassan. Y Hassan es el ñero más querido por Colombia, entonces la dejó más barata que Pirata a 2.500 pesos. Nos tocó dejarla así por tiempo limitado y funcionó. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que había gente en Japón, en Europa, en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos que la había visto también. Ok, muchas gracias. Dani, ¿tienes algo que decir? Estrategia. Nosotros usamos lo que decía Juan y lo que decía Claudia está muy bueno. Nosotros, como hicimos varios conciertos online de los bares, ¿cierto? Porque la gente estaba aburrida y quería como tener su rumbita, pero en la casa. Entonces, por ejemplo, la banda de 440, nosotros tenemos un bar que se llama 440, que tú lo conoces. Bueno, creo que todos lo conocen. Bueno, Yo y no, usted allá, jamás. No voy a sitios nocturnos jamás. sí, pero yo lo he visto allá en el baño tomando trago y vomito. Bueno, entonces, qué pena que es el profesor y todo. Bueno, entonces, no, es un chiste, qué pena para los alumnos ahí. Después dirán que el profesor es todo boleta. Eh, como nosotros tenemos, digamos, varios bares, y en esos bares, en 440, que es el principal, el más grande, que tiene la tarima, las luces, la pantalla y todo el cuento, y un aforo para 700. Entonces, presentamos a la banda de 440 un día, otro día presentamos a los hijos de Matilde, que es la banda, el grupo vallenato de Matilde Lina, y así. Y eso lo publicitamos a través de las bases de datos que ya nosotros tenemos de nuestros clientes. Porque cuando la gente va a rumbear, nosotros normalmente le tomamos los datos, cuándo va a ser su cumpleaños, para poderlos atender y para poderles estar contando las actividades que vamos a tener cada fin de semana. Y esa fórmula que pues al parecer sería muy caserita, como muy ahí, la de la hojita con llene aquí la hojita, esa fórmula a nosotros nos funcionó porque finalmente pues esos clientes son nuestros clientes pues es simplemente llamarlos o escribirles y decirles, mire, tenemos esto y a nosotros nos funcionó. Obviamente no es tan masivo como lo que estaban hablando ustedes, pero pues esa es otra manera más que se puede usar para contestarle al profe. O sea, hay que usar lo que haya que usar para que la gente se meta y se meta en la película de lo que está pasando ahora y los eventos y cosas que hagamos online pues sean exitosos. Muchas gracias. John Edison Sandoval pregunta, ¿cuál es el riesgo de producir cine en el contexto actual respecto a la economía? Supongo que la preguntaba para Claudia. El cine. Pues digamos que ya en este momento se reactivaron, ciertas productoras están grabando, pero lo que vuelvo y repito, no sabemos cuándo se vayan a abrir las salas de cine. Con las medidas que pusieron en no confitería, tiene que ser una sala más de 300 personas para que entren 50. No, no es buena opción abrir las salas para ninguno, es pérdida. Entonces nos toca esperar a que cambien un poco las cosas, aunque sea que dejen vender confitería o que el aforo sea un poco más grande que el de la gente que pueda entrar, porque es que de una sala de 300 personas que entren 50 no es, no es viable, no funciona. Y menos sin vender confitería, porque es que digamos que las salas pueden vender la boleta, digamos, subirle un poco, pero también ellos le entran y ganan por confitería. Entonces, estamos todavía en stand-by. O sea, nosotros tenemos que esperar con tiempo para saber si las salas quieren abrir para poder tener los lanzamientos de las películas. Porque, por ejemplo, todos hablan del autocinema, pero nadie va a lanzar una película nueva en un audiocinema.
O sea, nadie en un autocinema no se van a lanzar. Todas las películas que se están mostrando en los autocinemas son películas que ya habían estado en cartelera. No, no. Igual, Entonces, es algo que hasta Hollywood tuvo que correr el lanzamiento. Mulan se hizo por plataformas, pero eso quiere decir que ya no va a estar en salas de cine. Entonces, hay muchos que han tomado películas que no eran tan grandes para lanzarlas en plataformas. Pero eso es algo que lo que yo te explicaba, por ley de cine, por auxilios, por todo lo que dan al cine colombiano para poderlo realizar, no las podemos, si la película es nueva, no se puede lanzar en plataformas. Entonces nos toca esperar a que las medidas cambien y que las salas de cine, al igual que las salas de teatro, podamos abrir. claro que sí. Bueno, es algo complejo lo que estamos viendo. Hay más preguntas que nos acaban de llegar acá al chat. Eh, Jimmy dice, ¿cómo competir en esta nueva realidad con plataformas como YouTube, Twitch y demás? Supongo. ¿Es competencia para usted, Juan Ricardo, en estas plataformas? Yo, yo tengo que decir que finalmente todo mientras sea original empieza a posicionarse de a poco. Es Claro que decir, YouTube o estas plataformas que ya conocemos de TikTok, Instagram, se han vuelto la repetición de la repetidera, que tú llegas a un momento donde dices aquí no hay nada nuevo. Entonces cuando tú tienes la tranquilidad de que estás haciendo algo original como artista, eso de a poco empieza a crear un público, ya tu público empieza a buscarte. De hecho, YouTube está muy preocupado en este momento por estas nuevas, porque hubo primero un boom en donde todo el mundo salió a YouTube, pero ahora también se están empezando a ir a otras plataformas porque se cansaron de lo mismo. Entonces yo le digo a todos, sean originales, no repitan el mismo TikTok de la gente 50.000 veces si quieren realmente marcar algo interesante. Y dejen de pensar como rebaño. Piense a partir de su individualidad y ahí van a empezar a marcar cosas. De pronto es un poco demorado, pero es mucho más efectivo. Ok. John Edison dice, ¿cómo afrontar que un gobierno que prometió más recursos en el sector de la industria cultural y entretenimiento cada vez les niegue más posibilidades para la reactivación económica? Creo que todo este panel se ha tratado de responder eso, John Edison, de mirar cómo las estrategias de Juan Ricardo, las estrategias de Dani, las estrategias de Claudia, de seguir trabajando y buscar las posibilidades de trabajar. Por ejemplo, Harold Trompetero dirigió una película por videollamada, Dani Marín hace conciertos con sus músicos para streaming y Juan Ricardo hace obras de teatro con las mismas posibilidades audiovisuales. Creo que lo que ha cambiado es que a todos les ha empezado a tocar, les ha tocado que empezar a trabajar la parte audiovisual y crear desde pensar ahora no solamente en la escena, sino pensar en lo audiovisual. Y me incluyo porque me ha tocado aprender también de videoconferencias, algo que fue duro al principio cuando uno le mandaban un link y conéctese a ese link y le hacían bajar aplicación. A mí una vez me hicieron bajar Zoom, me hicieron bajar Teams, me hicieron bajar de todo, me hicieron crear cuentas en todo y la gente no hacía videoconferencias y no prendía cámaras y yo decía, entonces si me querían llamar, si solo querían hablar, ¿por qué no me llaman? Y entonces en esa nueva realidad que nos tenemos que ver así, digamos que es la forma de comunicarnos. Y es la ¿Y forma usted bajó Tinder? bajé Tinder. Ya te... Entonces es aprovechar lo que tenemos. Esas, por ejemplo, ellos lo decían, esas plataformas videollamadas, por ejemplo, esto es una posibilidad. Cuando íbamos a hacer un panel, normalmente estaríamos sentados en 4 sofás aquí, cada uno con sus micrófonos y le haría el público ahí sentado y decíamos, ahorita nos toca con la posibilidad de que cada uno en su casa se conecte y distribuyamos la información. Ok. Freddy, una cosa. Claro que sí. Con lo que estaban hablando o la pregunta anterior que hicieron de YouTube, con respecto a la música, fíjate que aquí la vaina ha sido contradictoria porque YouTube, por una parte,
ha funcionado para los músicos porque nos ha ayudado a poder sacar material. Es decir, tú ves artistas que lanzan y lanzan, bueno, y sobre todo los urbanos, lanzan cada 2 meses o cada mes una canción. Entonces, YouTube nos ha ayudado a eso, a poder darle contenido a la gente ya que no podemos ir a tocar. Pero por otro lado nos ha perjudicado porque resulta que yo voy a hacer el concierto de Dani Marín en 4:40. Y la gente dice, ¿y yo para qué pago para ver a ese huevón? Si me meto a YouTube y ahí hay varios conciertos del en vivo. Entonces, es una vaina, la tecnología ayuda y a veces no. Estoy hablando de la música, ¿no? Porque lo que hablaba Juan con respecto al teatro y a lo que él hace, sí, obvio. Pero con respecto a la música, ahí nos han pasado esas dos cosas. Ha sido, por un lado, positivo, pero por otro lado, no tanto. Sí, claro, está como las películas piratas. Entonces, si las suben a YouTube, pues ya no van a pagar en las plataformas, ni en Movies, ni la van a ver en un Amazon Prime, ni en un Netflix, porque ya la tienen y la descargaron pirata. Es la misma Tal cosa. cual. Digamos, Ahí es donde también, Así el contenido no sea exactamente igual, pero la gente a veces dice, bueno, yo prefiero, aquí veo un concierto de Dani Marín de 2 horas, veo ese concierto, en lugar de pagar un concierto nuevo que seguramente va a ser lo mismo. La única diferencia es que va a ser más aburrido porque no hay público. En el que está ahí sí hay público. Entonces, imagínate. hay otra Claro. cosa que me parece súper interesante, como nosotros los artistas también empezamos a identificar que definitivamente nuestro trabajo no es para regalar. Al comienzo de pandemia, todo el mundo decía, no importa, yo le regalo a todo el mundo esta media hora del show. Los comediantes lo hicieron mucho y vamos y me conecto por Instagram y vamos. Entonces, ¿qué pasó? Sin querer, estaban diciendo a la gente, yo ya no valgo. Entonces, ya también se ha filtrado mucho eso. Entonces, ya la gente dice, hey, tengo que posicionarme con cosas originales, pero tampoco puedo darlo todo, porque entonces más bien utilizo a YouTube y los mando para mi plataforma www, lo que sea. Pero eso es lo que tenemos que aprender. No podemos seguir siendo solidarios porque con nosotros no son solidarios. Entonces, la luz, el agua, el teléfono, todo, no lo podemos pagar diciendo yo hice media hora de Instagram. Tenemos es que decir, mi contenido es bueno, paga por él. Así sean 3 pesos, pero haz que la gente pague por tu trabajo. Claro que sí, estoy muy de acuerdo. Y ya para cerrar este gran panel, a estos grandes invitados, hay una pregunta súper interesante de Rubén Darío Palacios que dice, en consideración a la coyuntura actual por la pandemia y las formas de producción y realización que han tenido que ejecutar para sus respectivos proyectos, ¿qué estrategias que tuvieron que emplear por esta situación consideran que les puede ser útiles cuando sea posible volver a las formas de realización anteriores a la pandemia? Ahí prácticamente, ¿con qué se quedarían? Ok, Dani, Bueno, por favor. yo por ejemplo, en los bares, te hablo de los bares. Hay bares que tienen capacidad para 700 personas y se quedan muchas personas afuera queriendo entrar. ¿Qué pasaría si yo sigo haciendo la rumba de manera presencial y virtual a la vez? Eso puede ser una cosa chévere. Porque yo hoy tengo ganas de enrumbarme, pero no pude entrar. O tengo ganas de enrumbarme, pero me da mamera ir hasta allá. Y hay otros que no les da mamera, que quieren estar ahí. Entonces, fuera del combino país, esas dos. Dime. o están fuera del país y quieren verlo. Exacto, claro, pasa mucha gente que son clientes de afuera. Entonces, combino la cosa, los que están aquí, los que estamos aquí, más los que no pudimos estar y tal. Creo que eso es una enseñanza que quedó o algo que se puede aprovechar de todo esto que quedó de esta experiencia que estamos viviendo.
Total, además porque finalmente todas las plataformas lo que nos están dando es una visualización a nivel internacional. Entonces lo que va a pasar es que todo se va a volver un híbrido tecnológico presencial. Y eso es lo que los que estamos adelantados vamos a poder como vivirlo. Los otros todavía van a quedar, pero ¿será que lo hago o no le hago? O les va a dar miedo la tecnología. No hay que tenerle miedo, hay que decir, bueno, listo, hagámosle, pero pues seamos consecuentes con también la gente, los mayores de 60 años no quieren volver a salir. Todo el tiempo les dicen que se van a morir, o sea, tienen que morir. Entonces por lo menos que estén en su casa y digan, no, déjenme ver a Freddy Beltrán acá, que quiero ver ese loco, y usted váyase sobrina para allá, y listo, chévere, eso es una buena estrategia y un buen híbrido para las artes. Sí, Súper. igual con el cine nos dimos cuenta fue que la película del baño fue la que llegó a nivel mundial por la renovación, porque Colombia no cerró, la industria siguió y a raíz de la idea de Harold, varios quisieron volver a grabar. Entonces, digamos que eso fue bueno porque fue una noticia a nivel mundial. En cuanto, ¿con qué me quedaría? Con que como PR, relación pública, jefe de prensa, me di cuenta que le podemos llegar a todas partes del mundo si el tema se sabe vender, ¿sí? O sea, una película colombiana llegó a New York Times, mi familia que vive en New Jersey me mandó el pantallazo como que, wow, hay un colombiano en el New York Times, o sea, la gente se conectó con esto por la noticia, la forma de darla, porque si no lo hubiéramos vendido de esta forma de que Colombia no cierra, Harold Trompetero no cierra, el cine en Colombia sigue, sí podemos seguir adelante, no lo hubiera comprado nadie. La idea es tener los tips, tener la noticia y dar el boom en las noticias para que llegue a ser una noticia a nivel internacional. Entonces, nos dimos cuenta que ya las cosas no van a volver a ser como antes, porque antes si tú no estabas en vivo en el programa, en el set, no se podía hacer. Ahora nos damos cuenta que sí se va a poder hacer y que sí, la gente puede lanzar, como yo te digo, Loco Escrito, el cantante que yo tengo es colombo suizo y vive en Suiza. Y él me ha seguido contratando porque él sigue lanzando canciones, es muy conocido en Suiza y no quiere abandonar Colombia y todo ha sido virtual también. Entonces, se va a poder seguir haciendo prensa, se va a poder seguir haciendo noticias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, esto nos abrió las fronteras. Óyeme, y una pregunta, por si acaso te quiero contratar para que me hagas prensa a mí de mi próximo disco. Claro, contrátame. O sea que si yo te pagaba, no sé, voy a poner un ejemplo que no es el real, ¿no? 100 pesos. Si yo te pagaba 100 pesos y tú me pasabas una lista de, te voy a llevar en Caracol a tal medio, en RCN a tal, en Canal 1 a tal, a tal revista, tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Esto te facilitaría el trabajo para hacerlo, digamos, de manera mucho más efectiva, ahorrar tiempo y llegar a muchos más sitios y no encarecer el trabajo tanto para el artista como para ti. Pues yo creo que, mira, te ahorras transporte, te ahorras alimentación, te ahorras tiempo, porque es que los desplazos en Bogotá son de eternos. O sea, tú tienes que dejar una hora de un lado al otro porque si no llegas tarde, llegas sobre el tiempo, es un en vivo. O sea, aquí la cosa es que es en vivo, pero te tienes que conectar a la hora que yo te diga, que yo te envíe. Y mira una cosa que se me está ocurriendo y para todos, Freddy, todos. José Balvin es un man que todos sabemos que es un duro, ha logrado cosas impresionantes, pero ya digamos por sus ocupaciones y su vaina, ya y por su nivel también donde él está, él no va a ir al viernes locochón de día a día, ¿cierto? No, pero, hace mucho que no pero, iría. sí, exacto, no lo puede hacer. Así lo quisiera hacer, no lo puede hacer. Pero sí puede, y eso sí lo están haciendo, sí puede
recibir una llamada desde donde esté, así sea su casa en Medellín, saludar y hablar con ellos un ratico y no sé qué, y eso como que ya artistas de ese nivel ya no lo ven malo, lo ven bien, lo ven normal, y eso es una berraquera porque los programas de televisión tienen contenido y los artistas que son un poco inalcanzables pues vuelven otra vez a bajarse un poco al nivel de venga que lo queremos ver. Acuérdese que usted vino al Viernes Locochón 50 veces, hermano, para que lo conocieran. Entonces, eso me parece que es muy chévere. Yo, por ejemplo, vi la promoción que hizo Balvin con su disco de colores y el man recibió a periodistas de todos los medios, desde, no sé, desde la red hasta Teleamiga. Y eso me pareció una berraquera y eso lo hizo esta pandemia. ¿Mm? Exacto, o sea, Exacto. aquí ya se quitó lo que decían los productores y directores, que era, no, si no viene en directo, no se puede, porque hay muchos directores y hay muchos productores que quieren al artista. Y ¿Y al qué pasa? revés, Juanes No ya no puede, viene acá, pues sí puede venir. Ujú. sí, sí puede Es- conectarse, pueden hacerlo. Entonces esto también eh, ha sido como bueno lo que te digo, porque rompimos barreras y rompimos fronteras. Y dos, Claro, porque ya no te pueden dar la excusa de que no tiene que venir en vivo o tiene que ser en vivo en radio, también te lo decían muchas veces, como si no viene aquí al set de Caracol Radio, entonces no lo podemos sacar. Y yo, pero puede ser telefónica, no, tiene que venir. Entonces ya no te pueden colocar esos peros y ya todo se puede hacer por este medio. Entonces yo o no he sea pagado, que es diferente. o sea, mamacita, que tú que me llevas artistas a mi programa, a los cantores de Chipuco fueron los últimos que me llevaste, ¿no? ajá, Sí, Entonces yo debería hacer una sección que sea vía es, internet y presento a los cantores de Chipuco en vivo, con público, con toda esa cosa, y por otro lado, entonces presento a Juanes en una sección pequeña haciendo un desconectado. Eso es una buena idea que me acaba de ocurrir, no sé, es estoy una hablando. buena idea. claro que Y sí, Sí. están son buenas conectados con ideas. el país y se puede hacer lo que quieras por este medio. O sea, ya digamos que el hecho de que, no, es que tengo una agenda terrible y no puedo asistir, es la cosa de que, por ejemplo, Maleja y Tatán están en La Calera y el desplazamiento o la hora o el tiempo no los dejaba hacer ciertas cosas o no podían bajarse. Entonces ahora es cuestión de que se cuadren donde tenga bien el internet, porque la calera no entra. Entonces, es cuádrate bien y hazla. Y eso Mm. es lo que hemos logrado hacer. Por ejemplo, en la película del baño, no les conté, se me pasó, Francisco Bolívar está desde Miami y mandó el material desde Miami. Tenemos a María Cristina, creo que se llama, que está en Nueva York. Y, por ejemplo, Carlitos Hurtado estaba en Barbosa, Santander. O sea, teníamos gente que estaba fuera de Bogotá y fuera del país. Y todos salieron. Por ejemplo, las escenas de Pacho son maravillosas porque Pacho mostraba el mar en Miami. La casa del tío da al mar, entonces él podía moverse por todo ese lugar. Entonces, no solamente esta película fue a nivel Bogotá, sino estuvo por toda Colombia porque había personas que no estaban en Bogotá y personajes que no estaban en Colombia. Claro que sí. Bueno, entonces, resumiendo, recapitulando un poco lo que hemos escuchado el día de hoy con estos tres invitados que hemos tenido la oportunidad de acogerlos aquí con los estudiantes de la Universidad Uniminuto. Eh, Hemos reconocido cuáles han sido sus dificultades en cada uno de sus campos. Hemos también reflexionado sobre nuestra acción, nuestro ser representativo dentro de la industria y dentro de un gremio artístico, y saliéndonos un poco también de ese encasillamiento que nos metieron de la economía naranja, la industria cultural, lo que pasa es que cuando se dieron cuenta que los artistas empezaron, creo yo, a evolucionar y empezar a ganar dinero por su trabajo, por su esfuerzo, con sus obras, con su teatro,
el gobierno dijo, uy, no, esto ya es una industria y hay que reglamentarla, hay que remediar esto, pero si no, nunca hubo una representación de verdad en dinero y los dejaron morir en pandemia. Prácticamente ese gremio artístico y cultural en pandemia fue de los últimos. Ustedes vieron que hubo subsidios para todo menos para lo artístico. Entonces, el reto acá fue que aprendimos a trabajar en comunión, trabajar en equipo a pesar de la distancia y sobre todo con iniciativas buenísimas en cine, iniciativas maravillosas como lo que ha hecho Juan Ricardo Gómez, lo que el trabajo también de recapitular lo que hizo Harold Trompetero con su película El baño en pandemia, y ahorita el reto para ellos en la pospandemia es distribuirla y presentarla y que nosotros como público pues respondamos y veamos, es un producto colombiano y hay que hacerlo. Y también con Dani Marín el reto de la música, como también sigue Vayan y trabajando. vean, vayan y vean mi nueva canción, se llama Sigamos Cantando. Vamos a dar algún regalo que nos inventemos, Freddy. Sigamos Cantando es una canción esperanzadora, bonita, una letra ahí que se me ocurrió en un momentico y la pude cantar con Wilfrido Vargas, Eddie Herrera, Sergio Vargas, Maía, Willy García, Mauro Castillo, Elvis Magno, bueno, un poco de gente de salsa y de merengue de Colombia y de República Dominicana. Qué pena la cuña, pero valía la pena. Claro que sí, claro que sí. Vamos a escucharla y muchas gracias. Creo que vamos a dar el cierre, ya hemos hecho ese panel con eh, un tiempo prudente para contar nuestras experiencias, nuestras realidades, cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras metas, cómo cómo nos hemos adaptado, ¿no? A estos nuevos medios y sobre todo de resiliencia y de resistencia con el arte, que eso es lo que que es lo que hemos recapitulado acá. Y también para los estudiantes de comunicación social que nos escucha, eh, obviamente también les sirve todas esas experiencias y todas esas miradas en su futuro profesional. O sea, desde hoy pueden en el futuro profesional ver una visión real, porque eso es lo que necesitamos en comunicación social, lo real y lo que está sucediendo y movernos en el mundo. Y parte del mundo son los artistas y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, Juan Ricardo. Un placer verte y qué bueno que nos hayas acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los muchachos que se quedaron hasta el final, a nuestra compañera, a nuestro compañero, y nos seguiremos viendo en el camino porque esto nadie nos va a detener. Claro que sí. Muchas gracias, Dani Marín. Fredicito, gracias a ti, tenemos que vernos. Tengo cosas que hablar, profe. Ahora es profe, ¿no? Entonces tengo cosas que hablarte y contarte, tenemos que vernos. Por favor, déjate ver. Juan, unas boleticas ahí para cuando arranques, porfa. Tú sabes que de todas maneras, todos los artistas siempre vamos de gorra. Y a Ah, Claudita un bueno. beso gigante. Claro que sí. Quedamos con cosas pendientes. Ahorita eh, miramos de la lista de asistentes que llenaron ustedes, miramos para quién entregar los pases que amablemente nos regaló Juan Ricardo y también aceptamos la invitación para escuchar la canción de Dani Marín y Claudia García. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Quedamos pendientes cuando salga al aire la película El baño. No, mi Freddy, a ti muchas gracias por la invitación, a mis compañeros Juan, Dani, por esta conversación tan amena y tan buena. O sea, llegamos a puntos muy buenos acá y espero verlos en otro panel. Muchas gracias por la invitación y apenas tenga la fecha y si podemos lanzar la película, estarán invitados para... No, ustedes muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad, eso es algo inaudito. Nunca se había visto que se reúnan gente productora de arte para hacer un panel. Eso es muy difícil por sus ocupaciones.
pero miren que gracias a la pospandemia y a aprender la virtualidad lo logramos. Y muchísimas gracias a todos los profesores que se conectaron. Un saludo especial a todos los estudiantes y muy amables a todos. Muchas gracias y hasta luego. Chao, que estés muy bien. Chao. Feliz noche y muchas gracias. Dios los cuide. Gracias, amén. Chao. Eso, espero, no se les haya olvidado llenar la asistencia. Muchas gracias. Mañana seguimos en las jornadas. ¿Has recibido